Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, muchas gracias. Bien, hermanos, el tema, ¿verdad? Ya nuestro hermano ministro lo ha comentado, lo mencionó. Y el propósito, hermanos, es también para seguir conociendo más acerca de la voluntad del Señor, porque también forma parte de la voluntad del Señor. Dios así lo ha querido, ¿verdad? Que se manifieste, hermanos, su justicia a través, hermanos, del castigo que, hermanos, el Señor va a derramar sobre las naciones. Pero primero, hermanos, vamos a comentar un poquito acerca, hermanos, de Moisés, ya que Moisés, así como Jocabed, fue una mujer virtuosa, hermanos, y de ella vinieron, hermanos, también sus hijos, ¿verdad? Que fueron virtuosos, que fue Aarón, María y Moisés. Moisés, hermanos, es considerado como el gran legislador, ¿verdad? Porque Dios lo escogió para dar a conocer su justicia, que son sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y dice la Biblia, hermanos, que no se levantó un profeta, desde luego, después de Jesucristo, como Moisés, que nuestro Dios, ¿verdad?, le hablara cara a cara. Sí, esa fue la manifestación que les dijo Dios a sus propios hermanos, a Aarón y a María, ya que en una pequeña pleito que tuvieron, una pequeña riña, ¿verdad?, o inconformidad de que Moisés, bueno, había tomado pues otra mujer y que ellos no consideraban adecuada. Entonces murmuraron en contra de él, diciendo: ¿a poco solamente por Moisés habla Dios? También habla por nosotros. Entonces los reprende nuestro Dios, ¿verdad? Y les dice: al profeta le hablaré en visión y en sueños hablaré con él, pero no a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él no hablaré ni a los sueños ni en visiones, sino a las claras, y boca a boca hablaré con él. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Bueno, entonces vemos allí, hermanos, que nuestro Dios de verdad pues tuvo ahora sí que mucho amor también, ¿verdad?, a Moisés, porque él fue fiel sobre toda su casa, al igual que el patriarca Abraham. También Moisés, hermanos, dice que era un hombre pues muy manso. Es cierto, era un hombre muy manso, humilde, pero aún con todo ello, hermanos, el espíritu que tenía Moisés era también de fe, ¿verdad? Y también era, hermanos, de amor a Dios y a su pueblo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que por fe Moisés, siendo hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Dice que él escogió mejor sufrir con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades temporales de pecado, escogiendo por mayor riquezas, dice, los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él miraba la remuneración. Así que Moisés, hermanos, un hombre muy virtuoso, ¿verdad? Él escogió mejor sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque amaba a Dios y amaba a su pueblo. Él no porque vivía, hermanos, en palacios, ¿verdad?, con la riqueza de los egipcios, decía: no, pues yo ya estoy cómodo y allá pues mis hermanitos, pues hay ellos que vean cómo se las arreglan. No, él, hermano, siempre procuró el bien de su pueblo, porque ya siendo grande dice que salió a visitar a su pueblo, ¿verdad? Y bueno, hay mucho de qué hablar de Moisés, pero el tema también relacionamos un poco con la gran virtud de este hombre, porque a través de este hombre, hermanos, no tan solamente fue legislador de las leyes, sino que también fue como un representante de Dios, cuando Dios, hermanos, nuevamente lo escoge para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? Y él, hermanos, pues como titubeando y diciendo: pero ¿quién soy yo para que vaya? Dice: vete, dice, porque yo voy a hacer contigo. Señor, pero es que fíjate que yo soy tardo de habla y soy torpe, y mejor manda a alguien que hable por mí. Bueno, entonces dice: no conozco yo a Abraham tu hermano, que él viene a recibirte y se alegrará cuando te vea. Dice: él va a hablar por ti. Y ya entonces se confortó, ¿verdad?, él, porque ya no estaba solo. Y dice: yo te voy a constituir un Dios para Faraón, y Aarón será ¿qué? Tu
profeta. Y así es como, hermanos, el Padre Eterno constituyó a Moisés como un Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, causó terror a los egipcios cuando, hermanos, Moisés llegaba a Faraón y les decía: deja, si dice el Señor Jehová, deja ir a mi pueblo, dice, y si no, yo vengo con plagas, ¿verdad? Para castigarte a ti, a tu pueblo. O sea, hermanos, Moisés, desde luego tomó ese valor porque con la compañía de Aarón, su hermano, y el respaldo de Dios, ¿verdad? Él lo decía, hermanos, claramente, sin titubear ahora sí la palabra del Señor. Y me imagino, ¿verdad?, que Faraón dice: bueno, ¿y tú por qué te atreves a hablar de esa manera, Faraón? Pero él llevaba la virtud de Dios, hermanos, y la historia vemos entonces que comienza, hermanos, a hacer juicios nuestro Dios a través de las palabras de Moisés, ¿verdad? Que siempre que venía, hermanos, venía con una plaga, ¿verdad? Y vemos así que fueron en total 10 plagas que el Señor envió, desde luego por boca también de Moisés, ¿verdad? Porque él era el que mencionaba estas sentencias, y así las 10 plagas se derramaron sobre los egipcios, ¿verdad? Así que Moisés, hermanos, causó terror, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que las plagas, hermanos, que sucedieron en la antigüedad, pues también se aproximan ya no 10 sino 7 plagas que están escritas en el Apocalipsis, ¿verdad? Y creemos fielmente, hermanos, la Iglesia de Dios, ¿verdad?, que así como fueron de manera literal en el tiempo antiguo, ¿verdad?, también va a ser de manera literal, hermanos, las plagas postreras que se van a derramar sobre la tierra. Bien, pero vamos, hermanos, a ir por partes. Primeramente quiero que me acompañen a leer la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, y vamos a iniciar con este versículo y después seguimos con los demás. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 al versículo 8. Y si lo encuentran, les invito a que me acompañen poniéndose de pie para que leamos de manera alternada, hermanos. Por ahí, si alguien toma el micrófono también, para que nos ayude a representar a la congregación leyendo el siguiente versículo. Leo el verso 1, ustedes el 2 y después todos nos unimos en el verso 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 8. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor, si ya estamos listos, en el nombre de Cristo. Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. En esta carta que envía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que es la segunda ocasión, primero, hermanos, les da como unas felicitaciones y dice que se gloriaba porque la fe que ellos profesaban se dejaba ver y se manifestaba a través de la paciencia, porque ellos sufrían las tribulaciones. ¿Cómo qué clase de tribulaciones? Pues allí, hermanos, dice en persecuciones. Entonces,
la iglesia primitiva, hermanos, su prueba precisamente fue de que tenían que soportar esas tribulaciones y esas persecuciones por causa del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces ya estaba profetizado que también de alguna manera ellos iban a pasar esas pruebas. Pero además de que, hermanos, les decía que se gloriaba porque su fe se manifestaba, también los consolaba con palabras y les decía, en el verso 5, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia. Y bueno, viene el Señor Jesús, hermanos, para hacer dos cosas. Uno, para dar, como dice aquí en el versículo que hemos leído, para dar reposo, pero cuando se manifieste el Señor Jesús. Y otra, no tan solamente viene a dar reposo a los hijos de Dios que son atribulados, sino que también, hermanos, viene a dar el pago, así dice, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que trae esos dos propósitos al mismo tiempo. En su primer venida sabemos que Él vino, hermanos, en son de Salvador, para salvar, hermanos, a su pueblo y para darle la oportunidad al mundo entero también de que se salve de la condenación y de la muerte eterna. Ese fue su propósito. Por eso Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y así lo es, así lo fue. Pero ya en su segunda venida, hermanos, ya no viene como Salvador. ¿Cómo viene, hermanos? Como juez, exactamente, para dar el pago, hermanos, y la recompensa, tanto, primero, a los hijos de Dios que esperan en Él, ¿verdad?, ese reposo, pero también para dar el pago, hermanos, a los que no obedecen a Dios ni han conocido al Dios verdadero. Ese es el propósito. Por eso el título del tema, hermanos, se llama la ira de Dios. ¿Y también de quién? Y del Cordero, ¿verdad? Porque aunque se conoce como las 10 plagas postreras y la ira de Dios, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está de acuerdo, ¿verdad?, en que se lleve a cabo, hermanos, ese juicio. Así que es de ambos, ¿verdad? No tan solamente es de Dios, porque también es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto, esta lectura, entendemos, pues, hermanos, que viene un juicio, hermanos, que se avecina para todos, primero, para hacerle justicia a su pueblo, y segundo, hermanos, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A través, hermanos, de la historia, ¿verdad?, en predicaciones pasadas nos hemos dado cuenta que Dios nunca ha dejado de ser juicio, hermanos, y justicia. Siempre se ha manifestado desde un principio, hermanos, desde la primera rebelión, hermanos, de aquel ángel, como también los juicios en los días de Sodoma, de Gomorra y en los días de Noé, ¿verdad? También, hermanos, Dios siempre ha hecho juicio a su pueblo, hermanos, siempre ha hecho juicio. Así que, hermanos, el Señor siempre se sigue manifestando. Acordémonos que también estas últimas palabras que dijo el apóstol San Pablo cuando dice que él, hermanos, en el verso 8, dice que viene a dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Coincide con las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y dice, y si primero comienza por nosotros, y entonces se cuenta él como la casa de Dios, ¿qué será de aquellos que no obedecen? ¿Qué cosa? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que coinciden las mismas palabras que dice el apóstol San Pablo con las que dice el apóstol Pedro. Entonces, hermanos,
Bueno, pero ya que hemos hablado anteriormente del juicio de Dios en la iglesia, ahora, hermanos, pues vamos a ver el juicio de Dios que se avecina a través de estas plagas postreras. Vamos a continuar. Vamos a leer ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice así, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas, ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? De esa manera, hermanos, el apóstol Juan, ¿verdad?, se expresa de esta revelación que recibió del ángel y de Jesucristo, hermanos, de cómo, hermanos, se abren los sellos, que solamente, hermanos, el mismo Cordero tenía ese poder de abrirlos, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Hablando de los sellos de Dios, son eventos, hermanos, que iban a ocurrir en cada apertura de los sellos, ¿verdad? Aunque empezamos a hablar del quinto y del sexto sello, pero los primeros, hermanos, 4 primeros sellos, se nos hace mención de 4 caballos, ¿verdad? Ya a manera breve, solamente acerca de esos caballos, son representaciones. Uno, el caballo blanco de la manifestación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así el caballo rojo, hermanos, también del Imperio Romano, ¿verdad? Y así el caballo negro, ¿verdad?, también con la representación del Islam. Y el caballo amarillo que representa, hermanos, el protestantismo. En todas esas etapas de la historia, hermanos, hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Hubo persecuciones contra la iglesia de Dios, contra, como dice más adelante, contra los que guardan los mandamientos de Dios, la cual es la característica principal de los hijos de Dios, hermanos. Entonces, durante esas etapas, hermanos, se derramó la sangre de los santos, hermanos, ¿verdad? Y toda esa sangre de los santos que fue derramada de manera figurada, ¿verdad? No que las almas no mueran, porque en este versículo, cuando se abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, ¿sí? Entre ellos están también los tesalonicenses, que, bueno, quiero decir, sufrían persecuciones y posiblemente, hermanos, algunos padecieron la muerte, ¿verdad? Entonces, entre todos estos santos de Dios, hermanos, esa sangre, así como la sangre de Abel, de manera figura, dice que clamaba hasta la tierra, al cielo desde la tierra, ¿verdad? Claman de manera figurada y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué están clamando al Señor, hermanos? Justicia, venganza, hermanos, ¿verdad? Entonces nuestro Dios, hermanos, sabe y conoce
porque los hijos, se requiere, hermanos, justicia para sus hijos. Pero el Señor les dice, más adelantito, ya lo leímos, dice, espérense un poco más de tiempo. ¿Pero por qué, Señor? Dice, es que todavía faltan más siervos como ustedes que han de ser, ¿qué? Muertos, así como ustedes, también van a morir. ¿Y a quién se refiere, hermanos, cuando dice que van a ser muertos como ustedes? Acordemos que es el quinto sello, pero ya cuando se abre el sexto sello es cuando ya se manifiesta, hermanos, el juicio de Dios, ¿verdad? Cuando dice, hermanos, que viene un gran terremoto y también, hermanos, hay señales en el cielo, el sol se pone negro y también, hermanos, las estrellas del cielo, también hay señales, la luna se pone toda como sangre y entonces, hermanos, es cuando dice más adelante que los reyes y los ricos y los capitanes, hermanos, empiezan a atemorizarse porque se empieza a manifestar, hermanos, la ira de Dios, terrible. Y dice, mejor le dicen a los montes, caigan sobre nosotros. Se escondían debajo de en las cuevas, debajo de las peñas. Prefieren que nos caigan mejor las peñas que soportar la ira de Dios, porque ¿quién va a poder soportar la ira de Dios y del Cordero? O sea que, hermanos, va a ser terrible cuando se manifieste, hermanos, esa venganza, ese juicio sobre las naciones. Pero bueno, ¿a quién se refiere, hermanos, cuando dice espérense un poco de tiempo porque todavía hay consiervos que han de ser muertos como ustedes? ¿Saben a quién se refiere, hermanos? Sí, podríamos decir que a lo mejor somos nosotros, ¿verdad? Pero, hermanos, a lo mejor puede ser la siguiente generación, ¿verdad? No lo sabemos, pero estamos cerca de eso. Vamos a ver, hermanos, por qué van a ser muertos y por quién los otros consiervos, ¿verdad?, que menciona aquí la Sagrada Escritura. Vamos a continuar con la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 14, hermanos. Dice, versículo 6 en adelante. Apocalipsis 14, 6. Dice así: y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Luego sigue diciendo el verso 8, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomase la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Aquí, hermanos, vemos un mensaje que predica uno de los ángeles, y otro tercer ángel también predica, hermanos, una advertencia a todas las naciones, pueblos, naciones y lenguas. ¿De qué se trata ese mensaje? Primero, el primer mensaje que acabamos de leer dice que consiste en el evangelio eterno para predicarlo a todas las gentes. ¿En qué consiste, hermanos, ese mensaje? Dice así: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Sí, ese es el mensaje, hermanos, que predica este ángel. Ese es uno. Vamos con el otro mensaje, el versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad. Bueno, aquí ya declara, hermanos, la caída de Babilonia.
Sabemos a quién representa Babilonia, ¿verdad? Y después, hermanos, el tercer ángel lo sigue. Después de que el segundo ángel dice ha caído Babilonia, el tercer ángel lo sigue diciendo en alta voz, una advertencia: si alguno adora la bestia de su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Quién da este mensaje? El tercer ángel. Pero, hermanos, sabemos que estos ángeles están siendo representados, hermanos, también en los predicadores del día de hoy, ¿verdad? Porque Dios usa, hermanos, a las personas, como Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y Dios ha usado a los jueces, y Dios ha usado a sus siervos, los apóstoles también, para predicar el evangelio. Dios usa, hermanos, a sus servidores para predicar este mensaje. Y la iglesia de Dios cree, hermanos, que es la iglesia de Dios la que tiene el deber de predicar este mensaje, sino de quién más. Porque la iglesia de Dios conoce, hermanos, esta profecía y sabe de qué se trata, ¿verdad? Entonces, hermanos, es para recordarnos nuevamente esa responsabilidad que tiene la iglesia de Dios de predicar este mensaje. ¿Cuál? De que la gente tema a Jehová, que guarde sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Ha llegado, hermanos. Y también, hermanos, viene otro mensaje que ustedes ya lo leímos, de que, hermanos, sí, ¿verdad?, la gente se deja marcar y tomar la imagen de su nombre, hermanos. También decía una hermana por ahí, ¿verdad? Dice, pues como dice el canto, dice, ha sacado su boleto al infierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Entonces, esta es una advertencia, hermanos, que predicará o que debe de predicar ¿quién, hermanos? ¿Quién? Sino la iglesia de Dios, hermanos. Es nuestra responsabilidad predicarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, va a castigar a las gentes. ¿Acaso no fue, hermanos, lo que Dios le dijo a quién? A Jonás. Dice, no, Nínive va a ser destruida, pero ve primero, ¿y qué cosa? Predícales. Sí, porque el Señor, hermanos, primero les advierte, hermanos, lo que se avecina, ¿verdad? Entonces, así Dios, hermanos, le encarga a la iglesia que predique este mensaje de advertencia. Si se aproxima el juicio de Dios. En el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué, hermanos, se menciona esta parte, verdad, con estas advertencias cerca de este juicio? ¿Por qué lo menciona, hermanos? Porque es en ese momento donde la persona, vamos a hablar en términos generales, tomará la decisión si sirve a Dios guardando sus mandamientos, ¿verdad?, que son los que ya te conocemos, o recibir la marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, en otros versículos ya lo hemos leído, hermanos, que dice, hermanos, que se va a decretar que nadie pueda comprar ni vender, sino solamente aquel que tenga, ¿verdad?, la marca de la bestia. Va a ser un decreto universal, hermanos. Y entonces, o sea que van a querer quitar el pan, hermanos, de los hijos de Dios, para que ellos decidan si sirven a Dios o le sirven a la bestia, ¿sí? Entonces, es de esa manera el Señor ha establecido que va a ser probada la fe de los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Amén. Bueno, entonces, hermanos, ya vamos entendiendo de quién se trata cuando dice, espérense un poquito de tiempo, porque van a ser muertos otros consiervos como ustedes. Miren, vamos a leer quiénes son esos otros. Dice así el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Nos estamos adelantando un poquito. Dice en el capítulo 20, versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. ¿Sí? Ya está hablando de otro juicio, no de este juicio de las plagas postreras.
sino este ya es otro tipo de juicio. Después lo vamos a ver en otra ocasión, pero por el momento vamos a leer lo que queremos leer. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían, ¿qué cosa, hermanos? ¿Sí? Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, hermanos, ¿quiénes son esos? Dice, hay otros consiervos como ustedes que van a ser muertos como ustedes. ¿Quién va a desatar esa persecución? La bestia. ¿Y va a morir, hermanos, muchos hijos de Dios? Pues allí está escrito que se les fue dado juicio a esas almas que habían sido, ¿qué cosa, hermanos? Degollados por el testimonio de Dios y por la palabra de Dios, y que no adoraron a la bestia ni tomaron la señal en su mano. ¿Qué significa? Que cuando se levante la bestia, hermanos, muchos hijos de Dios van a preferir morir a aceptar, hermanos, la marca de la bestia, y van a ser probados ahí su fe de ellos, por su obediencia, por su temerosidad, así como Jocabed, hermanos, ¿verdad? Que dice que no tuvo temor o miedo al mandamiento del rey, ¿verdad? De matar a los niños. Entonces, hermanos, por eso vemos que se requiere otro juicio, después viene otro juicio, ¿verdad? Entonces, ya estamos entendiendo, hermanos, que muchos hijos de Dios van a preferir morir, pero, hermanos, posiblemente, hermanos, muchos allí tomen la decisión, hermanos, de no servir a Dios cuando sientan la prueba, hermanos, y a lo mejor muchos van a ser escandalizados. Por eso dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia, ¿y qué cosa? Y la fe de los santos. Se requiere mucha paciencia y se requiere fe, hermanos, para poder vencer a la bestia, ¿verdad? Para poder vencer, hermanos, la tentación, para poder pasar la prueba que se avecina para la iglesia de Dios. Sí, hermanos. Entonces, por eso es, hermanos, que también, además de que se avecina la prueba para la iglesia de Dios, o la tribulación para la iglesia de Dios, también, hermanos, se avecina ese juicio que ya está prescrito aquí, ¿verdad? Que, hermanos, se viene las plagas postreras. ¿Por qué? Porque la bestia, pues, hermanos, va a reinar y se va a creer una reina. Dice, no, pues yo aquí reino. Dice, bueno, espérate tantito, ya se te va a acercar tu juicio. Para todos tiene el Señor. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Ahora, no todos van a morir, pero algunos van a sobrevivir. En el capítulo 15 de allí mismo, Apocalipsis, vamos a leer el siguiente versículo. Capítulo 15 de allí mismo, versículo 1, dice así, Apocalipsis 15:1, y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas está consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado, ¿qué cosa, hermanos? La victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios, ¿qué cosa? Son manifiestos. ¿Quiénes van a cantar, hermanos, este cántico del Cordero y de Moisés? ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Sí, los que obtuvieron la victoria, ¿sobre quién? Sobre la bestia, y estar sobre un mar de vidrio. Esto es algo simbólico, desde luego. Es la protección que van a tener los hijos de Dios sobre estas plagas, hermanos. Así como Israel, hermanos, fue protegido por nuestro Dios. ¿Cuántas plagas recibió, hermanos, los egipcios? 10. ¿Y cuántas plagas recibió Israel de esas 10?
Cero, ni una. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían la protección de Dios, hermanos, porque es su pueblo. De igual manera, hermanos, todas estas plagas que se avecinan, hermanos, los hijos de Dios, hermanos, unos, desde luego, hermanos, ya comentamos, van a morir, ¿verdad?, por no aceptar la marca de la bestia, pero otros, hermanos, van a sobrevivir. Y los que sobrevivan, hermanos, van a ser testigos de estas plagas, porque Jesús, el Hijo de Dios, no va a venir sin antes de que se manifieste, hermanos, uno, el levantamiento de la bestia, y dos, este juicio que se avecina sobre la bestia y sobre los que obtuvieron la marca de la bestia, ¿verdad? Porque esas plagas precisamente son para ellos. Y la iglesia de Dios, la gente, los hijos de Dios que sobrevivan, hermanos, a la bestia, a la muerte, van a sobrevivir, pero ellos van a estar protegidos por ese mar de vidrio, de manera simbólica, que simboliza, hermanos, la protección de nuestro Padre Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos resta a nosotros? Bueno, antes de dar el mensaje último, hermanos, vamos a leer un poquito, tantito, hermanos, de lo que se avecina. Capítulo 16 de allí mismo, hermanos, vamos a ver cómo se manifiesta un poquito. Capítulo 16, verso 1 dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban a su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre la mar, y se convirtió sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar, dice. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahí lo dice. Y oí un ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos, de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y otro ángel del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el grande calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y allí vemos, hermanos, cómo el Señor derrama primeramente su plaga sobre los que tienen la marca de la bestia. Sí. Y entonces, hermanos, pues ya una vez que la iglesia, hermanos, da este mensaje a la gente no tendrá la manera de justificarse porque escuchó el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Porque eso es importante, hermanos, que nosotros prediquemos la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Acordémonos lo que dice el profeta Ezequiel. Si es nuestra responsabilidad, una vez que el Señor pone en nuestro camino a la persona, es necesario que también le hablemos, ¿verdad? Porque si no, hermanos, se avecina este gran juicio sobre toda la tierra y sobre los que van a tomar parte, hermanos, o van a dejarse marcar. Además, hermanos, el sol también dice que le va a dar poder para quemar a los hombres. Eso va a ser de manera, hermanos, pues global, ¿verdad? El día de hoy se oye mucho del calentamiento global, hermanos, de las grandes explosiones o llamaradas del sol. ¿Sí? Todo eso se avecina. Los científicos están ya mirando que sí se avecina eso. Por eso los que tienen mucho dinero, los ricos, hermanos, se hacen lo llaman sus búnkers, ¿verdad? Sus casas subterráneas, dice, para que si llega una explosión, una llamarada solar, no nos alcance. Sí, ¿verdad? ¿No serán esos de los cuales habla la palabra de Dios, que dice que se metieron en cuevas y en cavernas de la tierra? ¿Verdad que sí? Esos son, hermanos, y tienen miedo. Y la iglesia de Dios y nosotros, hermanos, tenemos miedo. No debiéramos, ¿verdad? No debiéramos, pero si nos da miedo, quizás porque a lo mejor tenemos una deuda con el Señor. Pero, hermanos, este castigo viene, como dice la palabra del Señor, para los que no conocen a Dios ni obedecen, ¿qué cosa? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante ser obedientes a la palabra del Señor. Vamos a ver otro castigo que viene, hermanos, y que se avecina también para que estemos al tanto. Vamos a dar vuelta a la página en el versículo, allí mismo, versículo 12, hermanos.
Ya vamos para ir finalizando. Dice el versículo 12: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Verso 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué hacen ellos? Verso 14: porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 15: y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no vean, dice, su desnudez, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Sí. Lo que pasa, hermanos, que también se avecina tanto acuérdense que son 3 entes diabólicos, que es la bestia, ¿qué más? El dragón, ¿y qué más? Y el falso profeta. Son 3 entes demoníacos, no tan solamente la bestia, también está el falso profeta, hermanos. Sí. Y también está el dragón, que es Satanás, representado en los reyes de la tierra. Todos ellos tienen, hermanos, un propósito: hacer la guerra a Dios, desde luego a los hijos de Dios, ¿verdad? Pero el que, hermanos, pelea con los hijos de Dios es como quien se metiera con nuestro Dios, ¿verdad? Y en la guerra del Armagedón, hermanos, que ese es otro también acontecimiento mundial. La guerra del Armagedón es la unión de las naciones contra su pueblo Israel, hermanos, ¿verdad? Este es el cuerpo muerto, dice, donde estuviera el cuerpo muerto, dice el Señor Jesús, ahí se juntarán las águilas, ¿verdad? Van a ir contra Israel, pero cuando se unan, hermanos, miren, la bestia se va a levantar contra todas las naciones y contra los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y el dragón, ¿verdad? Y también incluido la bestia, que están representando a los reyes de la tierra, dice, hermanos, que van a querer también destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así dice que los que congregó en el lugar que llamado es Armagedón. Pero fijémonos lo que va a suceder, hermanos, más adelantito, vamos a seguir leyendo. Verso 18: cuando se abre, hermanos, o se derrama, del verso 17: y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió un grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la grande Babilonia vino en memoria de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios, porque la plaga del granizo fue muy grande. Así, hermanos, finalizan las 7 plagas postreras. ¿Cómo? Con este granizo que cae, hermanos, como del peso de un talento, como 35 kilos, tremendo, hermanos, que va a hacer destrucción. ¿Sobre quién va a caer, hermanos, este granizo? Sí, hermanos, sobre las naciones, sobre aquellas que rodean a Israel, hermanos. Viene el Señor, así como Moisés, hermanos, fue el libertador del pueblo de Dios, ¿verdad? Así también Jesús viene para libertar a quién, hermanos, a su pueblo con estas plagas. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, pues la gente, ¿qué va a hacer? Pues van a, en vez de arrepentirse, hermanos, de sus pecados, dice que van a blasfemar el nombre de Dios. O sea que, hermanos, la rebeldía, la soberbia es tremenda del hombre, hermanos. Que ni aún, como dice el refrán, que dice el refrán, están sintiendo el temblor, y ni aún así se hincan, ni aún así se arrepienten, porque dice la Biblia que viene un terremoto muy grande, hermanos, el cual nunca ha sido registrado sobre la tierra. Pero ¿qué debe de ser la iglesia de Dios, hermanos? Mientras eso se avecina, hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que sigan con el temor a Dios. ¿O no es cierto? ¿No dice así el mensaje? Temer a Dios, ¿y qué cosa? Y darle gloria, hermanos.
porque la hora de su juicio es venida. Temamos a nuestro Dios, enseñémosles a nuestros hijos el temor a Dios, así como Jocabed enseñó el temor a Dios a sus hijos. Nosotros, como padres, como hijos de Dios, enseñemos a nuestros hijos también, ¿qué cosa? El temor a Dios. Amén. Amén. Vamos a finalizar con lo que dice San Lucas capítulo 21, hermanos. Si me ayudan, vamos a leer todos juntos. Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36. Si lo tienen, les invito a que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer esta lectura. Sí, San Lucas capítulo 21, versículo 33 al 36. Lucas 21, 33 al 36. Demos lectura, hermanos, en el nombre de Cristo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, hermanos, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no. Significa, hermanos, que todo esto va a suceder. No es un cuento, ¿verdad? No es una leyenda simplemente, es una veracidad que se va a cumplir, hermanos. Así que cuidemos de ser fieles a nuestro Dios, de practicar la justicia, de ser obedientes a los mandamientos del Señor. Y también otra recomendación más: orad y velad de vez en cuando, hermanos, en todo tiempo, hermanos, para que seamos tenidos por dignos de evitar lo que se avecina y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que es Jesús. Que Dios les siga bendiciendo. Paz a vosotros.